Gracias. Sí, es correcto. Ha mejorado mucho el transporte, lo que pasa es que no se le puede dar satisfacción a todos, uno está inconforme. Y ahí es donde yo me doy cuenta del nivel de desarrollo que se tiene aquí en México, qué tan útil y eficiente llega a ser su transporte público. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Soy May, una cubana viviendo en México, y hoy nos encontramos en el tren Felipe Ángeles Buenavista AIFA. Va a ser mi primera vez probando este medio de transporte aquí en México, que es un transporte público, el primer tren en Latinoamérica que tiene conexión directa con un aeropuerto. Vamos a ver cómo es el tren. Si quieres enterarte de cuánto cuesta, el confort del tren, alístate porque ya comenzamos. Aquí estamos viendo información de qué debemos de utilizar para ingresar al tren Felipe Ángeles. Va a ser con esta tarjeta, no va a ser con la del suburbano, que tenemos que identificar el torniquete. Tenemos que checar primeramente la tarjeta al inicio y al final nos van a descontar una parte. Vamos a ver cómo va a estar esto. Estuve investigando y el costo es de 45 pesos, pero es un costo inicial. ¿Por qué? Porque bueno, es promocional, porque apenas se inauguró este tren. Tiene aproximadamente una semana a la fecha de grabación de este video. Vamos a aprovechar este gran descuento de 45 pesos promocional, porque ya después se va a establecer una tarifa fija. Y miren aquí cómo se ven los diferentes costos que tiene. Algo que me sorprende de este tren es que no solamente te va a transportar al aeropuerto AIFA directo, sino que tú puedes quedarte en cada una de estas estaciones, y este va a ser el costo que va a tener. Precio promocional, hay que probarlo. Y queremos agradecer al suscriptor Juan Antonio, que hizo una donación para el canal. Muchísimas gracias por apoyarnos y que Dios te multiplique tu generosidad. Y hay una aplicación que es muy útil para cuando uno no se encuentra cerca de una máquina para recargar la tarjeta, cuando por ejemplo desea evitarse la fila que puede generarse. Es muy útil esta aplicación para que desde cualquier lugar podamos recargarla sin necesidad de estar cerca de un punto de recarga. Te paso el dato y el proceso de cómo funciona, y bueno, y te sea más fácil el proceso de recarga de la tarjeta. Oigan, y miren, aquí aparece la aplicación, se llama App CDMX de Ciudad de México. La abrimos. Aquí ya está cargando, y aquí por ejemplo viene que se puede recargar la tarjeta. Te le damos ahí en recargar tarjeta. Vean que se puede activar la tarjeta virtual, pero en este caso no deseamos activarla. Si tú quieres activarla, incluso lo puedes hacer y ya no necesitas tarjeta física. Vamos a proceder a lo que es la recarga de la tarjeta física. Se escanea la tarjeta, se busca un monto que queramos recargarle, y el monto máximo es de 500 pesos, y ya ahí aparece la opción para pagar. Ese es el proceso. Por acá, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias. ¡Ay, miren la puertecita! Gracias. Sí, es correcto. Ya entramos a la terminal. Primera impresión, la puertecita que se abre, está bonito. No lo había visto hasta el momento en alguna estación. Yo ya había montado en el tren suburbano. En este, como es nuevo, no había tenido la oportunidad, pero a la estación como tal ya había venido en una ocasión. Algo importante que nos acaban de aclarar es que es una tarjeta de movilidad integrada, como las que ya le enseñé, por persona, porque el descuento se hace por persona. Entonces es importante saber eso, porque ahorita nosotros traíamos una sola tarjeta para 3 personas. Cada persona debe de comprar su tarjeta para que lo tengan como tip. Oigan, miren, Buenavista AIFA, aquí está el tren, grandísimo. Y otra cosa que ya no les enseñé, unos banquitos para que te sientes y todo, y bien cómodos para sentarse a esperar el tren. Y nos vamos porque ya está llegando. Con permiso. Está lleno, no hay asiento. Oigan, y fíjense la acogida que está teniendo este tren, que está llenísimo y es súper grande. Así como es de grande, pues también hay muchas personas interesadas en probar el transporte. Por el momento nos toca ir paraditos y ya si en el camino pues alguien se va quedando en alguna estación, que es lo más seguro, ya podremos tomar asiento. Primera impresión, aire acondicionado, maravilloso, porque está haciendo un calor. Estamos como a 29, 30 grados de temperatura
ruta y este airecito, mira, viene súper bien para refrescar. Y estuve viendo, van a ser 10 trenes que van a cubrir toda esta ruta y se espera transportar aproximadamente 82,000 personas. Como estoy viendo estos primeros días, se va a cubrir esa cifra y yo creo que hasta más. Es muy útil la ruta. Qué bueno que México se esté tomando muy en serio el transporte de la gente y que este sea el primer tren en Latinoamérica que tiene conexión directa con un aeropuerto. Oigan, esto va rapidísimo, ni lo sientes. Yo voy parada y no se siente incómodo de que porque va muy rápido y puede alcanzar hasta 160 kilómetros. Leí ahí en internet, la enciclopedia de Google, pero nunca han ido hasta allá. Vamos a otra estación más adelante. Ah, ok. Esperamos que sea menos tiempo porque normalmente nos íbamos de la central de Abastos a Tultepec y hacemos 3 horas. 3 horas. Y no en tren, sino en transporte. O sea que este los va a llevar rápido. Ahorita de la casa de usted salimos hace una hora. Muchas gracias. De la central de Abastos. Ajá. Esperemos que nos hagamos 40 minutos a donde vamos a bajar. ¿Tan rápido? Yo creo que sí. ¡Wow! ¡Qué bien! Eso. Ajá. Esperemos que sí sea. Sí, qué bueno. Entonces sí ayuda, ¿verdad? Sí ayuda mucho. Porque allá la pura combi nos cobraba como 20 y tantos pesos. Ajá. Ahorita van a ser 11.50. 11.50 nada más, exactamente. Sí, porque usted no llega hasta el aeropuerto, se va a quedar en el trayecto. Entonces sí está contento con este... No, sí, desde siempre. Antes veníamos por aquí, pero nos bajamos en Cotitlán, pero luego por la López Portillo. Ahora hay una estación más allá. Ajá. Esperemos que esté más tranquilo porque se va por el pueblo de atrás para llegar a Tultepec. No, pues sí ayuda mucho, la verdad. Sí, tanto en tiempo como en economía. Exacto. No quiere sentarse. No se preocupe, no, hasta después que haya oportunidad. Está bien, porque eso quiere decir que la gente lo va a usar. Y todo proyecto que la gente lo use es lo que hace falta. Tengo una hija que está por venir de Tijuana. Del aeropuerto a la casa, por la central de Abasto, van a ser 90 pesos. Por 2 personas. Cuando el taxi le podía cobrar más de 500. Cobra más de 500 y nada más un viaje, ida. Y de regreso lo mismo. Entonces hay que multiplicar cuánto sale. Ha mejorado mucho el transporte, lo que pasa es que no se le puede dar satisfacción a todos, uno está inconforme. Sí, claro, hay que respetar, todo el mundo no piensa igual, pero bueno. Oigan, vean cómo está lleno de contenedores aquí, cómo tienen graffiti. Yo eso del graffiti lo conocí aquí en México porque yo no sabía qué significaba esa palabra. Estoy viendo que hay muchos contenedores, me dicen que es porque aquí descargan la mercancía que llega en trenes de Europa y así. Parecen como pipas, eso sí no sé qué sea. Es combustible. En Cuba le decimos pipa, por ejemplo, la pipa de gas. Como dato les comparto que se llama Tren Felipe Ángeles justamente porque el aeropuerto es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA. Qué bonito se ve todo. De repente así me recuerda a las montañas de Pinares de Nayarit, allá en mi pueblo, allá en Cuba. Oigan, y algo que veo muy importante de este tren es que tiene lugares para poner maletas, porque justamente como se va al aeropuerto, yo estaba pensando, bueno, pero si es un tren normal, ¿dónde la gente cuando venga lleno, como ahora que ya viene súper lleno, ¿dónde van a poner sus maletas? Pues miren, ahí están, un lugarcito para poner la maleta y que uno vaya un poquito cómodo, aunque vayas sentado o de pie, no vayas cargando. Eso se me hace muy útil para poner mochilas. Yo creo que igual hasta una maleta de mano puede caber perfectamente ahí. Muy bien pensado, la verdad. Te va avisando en cada estación el nombre, tanto en español como en inglés. Si uno se queda dormido o algo y mínimo tienes tiempo de reaccionar. Qué limpias se ven las estaciones. No sé si se alcanza a ver, creo que la cámara no le hace justicia. Hasta está brilloso el piso. Se agradece mucho viajar en un transporte, yo diría hasta de lujo. Es verdaderamente cómodo, es muy confortable y el precio de 45 pesos promocional por la apertura de este tren Felipe Ángeles está de lujo, la verdad. Y algo que me gustó del tren es que cuando llegamos no tuvimos que esperar. En cuestión de 2 o 3 minutos ya estaba el tren. He escuchado que a veces se espera hasta 10 minutos, pero bueno, a nosotros la verdad, conforme a nuestra experiencia, fue bastante rápido el abordar el tren. Salimos
horas es aproximadamente 3:05 y en este momento son 3:38. Ya llevamos aproximadamente media hora. Según he leído, el recorrido hacia el AIFA puede tardar desde 40 minutos hasta 1 hora. Ya se bajó alguien y ya nos pudimos sentar. Me está gustando el recorrido, tranquilo, es parecido a la experiencia del Suburbana. Vamos hacia otra ruta. Está muy amplio el tren, muy acogedor, tiene bastante iluminación, las pantallas que te van diciendo la hora, la estación, que incluso si uno se llegara a entretener un poco, pues sí tienes varias formas de que te recuerden a qué estación llegaste. Coméntenme ahí a ustedes qué les parece. ¿Qué opinan? Si les parece bien la idea de este tren hasta el aeropuerto, los leemos ahí abajo. Conversado con gente que incluso vive en Estados Unidos, que también es un país muy desarrollado, y me han dicho que es obligatorio tener auto, tener carro ahí, porque el transporte público no funciona bien, es muy tardado, lo que es el metro, los autobuses. Entonces digo, mire, qué desarrollado está México, que incluso aquí en la ciudad el transporte es muy eficiente. Sí, hay muchísima gente que tiene carro, pero muchas veces hasta les conviene más este tipo de transporte. El metro es muy rápido porque evita tráfico. Metro, cablebús, que son muy rápidos. Este mismo tren es muy rápido. Estamos hablando que en 1 hora prácticamente, y sí es cierto porque le vengo contando el tiempo, a ver si es cierto que llegamos en 1 hora. Faltan 2 paradas para llegar al AIFA. Sí es muy funcional, con un precio bastante competitivo, muy accesible para la gente, y ahí es donde yo me doy cuenta del nivel de desarrollo que se tiene aquí en México, qué tan útil y eficiente llega a ser su transporte público. Estaba viendo un datito que este tren opera desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, y yo estaba pensando, bueno, entonces ¿qué va a pasar si un vuelo sale, por ejemplo, a las 4 de la mañana? Pero no, o sea, los vuelos en el aeropuerto tienen los horarios programados de acuerdo también a cómo funciona el tren. Eso está muy bien, porque eso quiere decir que si va realmente a conectar, que sea el primer tren en América Latina que permite conectar una estación de tren, que es Buenavista, con el metro de la ciudad y aparte con un aeropuerto, México sigue siendo vanguardia en transporte y en ideas futuristas, eficacia en transporte público. Muy bien. Oigan, y miren, estamos pasando por un túnel, ya vamos a llegar al aeropuerto, pero no me imaginé que hubiera un túnel, parece que es de noche aquí, pero está todo iluminado y todo limpiecito en la vía, que me parece que se usara. Oigan, y miren estas sillitas que desarrollo. Para las personas que aquí piensan en todo, tienen silla de ruedas y todo, y ahí se pueden sentar con comodidad. Y hasta aquí este video. Si te gustó, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Coméntanos allá abajo qué te pareció el tren, si ya has tenido la oportunidad de probarlo, y los leemos a todos en comentarios. Buena vibra, gente linda, un beso y un abrazo grande para ustedes y chao, chao. Mi gente, y en el siguiente video vamos a conocer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Si no te lo quieres perder, recuerda suscribirte porque se vienen sorpresas, ¿eh? ¡Chao, chao!